Estás a punto de escuchar un podcast patrocinado por la Fundación Caja Canarias y Gobierno de Canarias. Un programa de divulgación del patrimonio musical de Canarias. Visita nuestro archivo documental etnografiacanaria.com. Bienvenido a El Mentidero. Un saludo a todos y bienvenidos a este Mentidero de Etnografía Canaria, proyecto que hoy nos aúna a todos bajo este paraguas. Hoy vamos a hacer una pequeña mesa redonda, una pequeña charla, para la cual contamos con el grandísimo lujo de unos compañeros que vienen de Euskal Herria, motivo por el cual pues vamos a, de alguna manera, construir esta conversación a esas dos bandas. Vamos a comparar dos realidades que seguramente tengan elementos en común y elementos pues muy diferenciados, y vamos a disfrutar y analizar esas diferencias y esas sensaciones. Bueno, procedo a presentar a las personas que vamos a intervenir en el día de hoy. Empiezo por Carlos Saggi, que es músico, compositor, arreglista, profesor universitario, y me corrijo a mí mismo, Carlos Saggi, en castellano, ¿no? Perfecto. Estupendo, bienvenido. Gracias. Seguimos con Aritz Mugartegui, multiinstrumentista, miembro de Besaide, de Tashakor, de NKT y de INATS. Grandísimo, Aritz, por fin conocernos en persona. Muchas gracias. Seguimos con el maestro Gorka Bravo. Aquí pone músico y docente. Ya se ve que se intuye una modestia en esa descripción, porque lo que yo te he visto hacer va más allá de la música, roza la ciencia ficción. Un placer muy grande tenerte aquí. Muchas gracias y a vosotros. poder conversar contigo. Seguimos con Teresa Jarreño, música en Besaide, en Emari, profesora de Alboca en Soinuenea, y con el compañero Juan Mari Beltrán, si no me equivoco. Admirado seguramente por todos. Muy bienvenida en el día de hoy, Teresa. Es que ricasco. Tenemos a Pablo Díaz, flautista, músico de folk, world music, docente en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife. Maestro Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días. Buenos días, feliz de recibirte. Por último, tenemos a uno de esos interlocutores que para mí es un lujo por fin poder encarar y poder hablar con él. Y es que estamos hablando de maestro Pancho Herrera, amante e intérprete de la música tradicional de La Gomera. Un placer enorme poder hablar contigo hoy. Gracias, buen día. Bueno, vamos a dividir esta conversación, si a ustedes les parece bien, aunque confío en que nos iremos por las ramas, porque es de los pocos días en los que venimos literalmente a eso, a irnos por las ramas. Pero si les parece bien, por tener algún mapa, digamos, a vista de pájaro, me gustaría que dividiéramos la charla en tres bloques. Uno que hiciera alusión al pasado de la música de raíz, tanto en su tierra como en la nuestra, o en la que consideren. Un segundo bloque para hablar del presente, ya desde un punto de vista más utilitario, si se quiere, desde un punto de vista más práctico de la vida del músico. Y por último, pues vamos a reservar un pequeño espacio, un tercer bloque para filosofar un poco y arreglar el mundo en lo relativo al devenir de la música de transmisión oral, de la música de raíz, de la música tradicional, como la quieran expresar, en nuestra geografía, que es tan grande y tan diversa. Así que nada, sin más empezamos, y lanzo una pregunta al aire para el que quiera recogerla. ¿Crees que la actualidad de la música de transmisión oral es el resultado de una serie de influjos del régimen político anterior? ¿Dirías que existe respuesta en el folclore o en los folclores a esos influjos políticos, propagandísticos, etcétera? ¿Quién me recoge el guante? Yo voy a interpelar directamente al maestro Carlos Saggi. A ver qué me dice. Bueno, no sé si soy la persona más adecuada, o quizás sí, no sé. Bueno, yo la verdad que todo creo que puede ser interesante. Primero arrancar con desde dónde lo veo yo, ¿no? O sea, cuál es mi situación personal, ¿no? De la que uno puede abstraerse, pero no siempre tanto como le gustaría. Y en mi caso, pues yo ahora mismo vivo en Donosti, en San Sebastián. He vivido en distintos lugares de Euskal Herria, del País Vasco, pero en realidad soy oriundo de Talavera la Reina, Castilla-La Mancha. Y entonces, hablando precisamente del periodo histórico de la Guerra Civil, tengo muy presente la influencia y la referencia directa de mi abuelo, que la vivió muy intensamente. Bueno, muy intensamente, como que estuvo
represaliado y su padre murió fruto del conflicto y bueno, con todo lo que ello conlleva y con mucho sufrimiento y hasta el punto que vivió 7 años en un campo de trabajo, que es como un campo de concentración, ¿no? En África, porque esas cosas pasaban. Con todo lo que ello supone, ¿no? Entonces esas historias yo las he tenido muy presentes y reconstruyó su vida y fruto de ello, pues, 3 hijos, una de ellas mi madre, ¿no? Y esa historia siempre ha estado muy, muy, muy presente. Y a pesar de todo ello, pues mi abuelo se sentía muy apegado a su tierra. A través de que en este caso Talavera la Reina es un sitio, pues que ahora mismo no ha recogido a lo mejor gran parte de los apegos o de los anhelos identitarios o nacionalistas, como se quiere llamar, pero en los 50 cuando estuvo Lomax allí, fue a La Gartera, que es una zona, porque Talavera la Reina es una zona limítrofe, que como suele pasar son zonas muy interesantes, entre Ávila, Extremadura, el propio Toledo, Castilla-La Mancha, Madrid, y allá al lado un poquito más hacia el sur hay una zona que se llama La Gartera, y cuando estuvo Lomax, que son unas grabaciones de referencia que seguro que en algún momento salieron, porque incluso para Euskadi hay unos volúmenes ahí que son muy potentes, de calidad, pues él estuvo allí también en La Gartera porque le pareció tremendamente interesante hasta el punto de que hizo varias visitas y no siempre repitió, pero allí sí que repitió. Y claro, ¿por qué cuento esto? Porque yo a pesar de haber vivido la dictadura y a todo este periplo, mi abuelo de alguna manera supo disociar o supo poner un filtro entre unos elementos y otros de la cultura y sin que le contaminara. Claro, en segunda generación, o sea, mi madre y mi padre quizás no pudieron desarrollar ese mismo criterio, no sé, lo vivieron de otra manera. Y lo que yo recibí de forma directa de ellos fue como una sensación de hastío o incluso que siempre se dice a veces pues anti-españolismo o anti-apego a la propia tierra, no sé cómo esa sensación, como amor de todo lo moderno o todo lo que fuera en contra de este otro elemento. Y claro, yo siempre digo que cuando me fui a vivir a Euskadi, o sea, empecé a entender mejor lo que era España cuando estuve viviendo en el País Vasco. Esa es muy curioso esto. Esto es muy curioso, sí. A ver, yo creo que al final, pues las periferias sentimos de alguna manera, pues, con mayor fuerza esa presión y esos influjos en el sentido de que, pues, el aparato propagandístico de la dictadura literalmente es una oficina que se dedica a deformar la realidad o a darle forma a su antojo para que sus cábalas y sus números cuadren, ¿no? Eso de España es eso de abrirnos al mercado yanqui y lo español es sinónimo de lo andaluz, cuando ya sabemos que evidentemente hay muchas más realidades en nuestra geografía, ¿no? Y yo creo que quizás las culturas que estamos más distanciadas, tanto desde un punto de vista del ideario y filosófico, tanto como físicamente, alejados del centro del país, quizás hemos notado más eso. Aquí hay una publicación muy interesante que es del maestro Manuel Lorenzo Pereira, que se llama El folclore maldito de las Islas Canarias. Literalmente el hombre reúne en una única publicación todas las expresiones culturales o manifestaciones culturales, o no todas, gran parte, vamos a decir, de las manifestaciones culturales que son mal vistas por la dictadura e incluso por el obispado, que en el sitio en el que estamos grabando vemos el emblema antiguo del obispado, pues determinadas expresiones que no entraban dentro de sus cálculos y literalmente se soterran, ¿no? Se anulan de nuestra cultura durante varias décadas. Entonces, bueno, creo que en ese Félix, punto nos entendemos ahí. A raíz de esto, lo que quería comentar, claro, eso es una realidad que es así, es una realidad histórica, es una realidad política, se han escrito miles de libros, pero a donde iba con esto es que mi abuelo, por ejemplo, pese a estar mucho más condicionado, mi abuelo aprendió a leer y a escribir con 40 y pico años. Mi padre ya tenía una carrera universitaria, estuvo en un seminario y fruto de eso pudo estudiar y pasó de ser cura a militar el Partido Comunista, estas historias de los 70. Pero sin embargo, mi padre, siendo mucho más erudito y formado, estaba mucho más condicionado que lo que realmente estuvo mi abuelo.
esa autonomía en cuanto a lo que estamos hablando, la materia popular. Entonces es curioso porque digo esto porque, claro, a pesar de que el régimen, a pesar de los condicionantes políticos sean así, ¿qué posibilidad tengo yo de elegir o de ubicarme en un sitio o en otro, de hacer una crítica cómoda pegada a la tierra, una situación un poco más orgánica, más humanística? Que siempre hay margen para eso, es lo que quiero decir. En mi familia pasa, por ejemplo, que mi abuela, que se crió durante la República, tenía una visión y tenía una serie de qué sé yo, de premisas en su manera de pensar que eran mucho más progresistas que, por ejemplo, mi madre, que se crió en plena dictadura, con todo el adoctrinamiento que ello conlleva, ¿no? Maestro Pablo, en esta misma línea de analizar el pasado, te voy a preguntar directamente, ¿conoces expresiones dentro de tu género? Estamos hablando de la música de raíz, independientemente de los derroteros que esta alcance, que atestiguen cierto grado de censura o de reacción a la misma. ¿Se te ocurre, te viene alguno a la mente ahora mismo? Ahora mismo, bueno, he tenido más contacto, sobre todo últimamente, con las expresiones de la Isla del Hierro, por muchas circunstancias personales y profesionales incluso. Y es verdad que hemos podido grabar a personas mayores, sobre todo de la zona de Sabinosa, también gente del Pinar, y apenas quedan ya personas de 80 y tantos años, que es verdad que lo pasaron muy mal, sobre todo en la posguerra. No tenían nada, tuvieron que emigrar, muchos de ellos emigraron a Venezuela y volvieron, porque no había, en el Hierro sobre todo no había agua, entonces fuimos a grabar a una señora que se llamaba Quesa, en el Pinar, se llama. En su casa se repartía agua para todo el pueblo, o sea, no había agua y había un aljibe, un pozo en su casa. Iba gente e incluso comentaba como que la madre era quien lo gestionaba un poco y fiaba y casi regalaba el agua porque de tanta penurias que se pasaban, ¿no? Y bueno, que en ese devenir de los días, de los años, lo que les hacía pasar mejor esos momentos era pues cantar en todos momentos de su existencia. Para cualquier labor, para cualquier cosa que hicieran en su vida diaria, había una canción o esos ratos pues hacían pasar mejor. Y ella conserva algunas de esas expresiones. Y es verdad que prohibidas no recuerdo tanto así, sino el tema de los carneros a lo mejor, o... Hablamos para los oyentes los carneros de Tigaday, esta celebración que coincide con los carnavales en la que los jóvenes del Golfo, del municipio de Frontera, concretamente del barrio de Tigaday, pues se disfrazan de carneros con el tizne, con el betún que sale de las ollas quemadas, pues se pintan la cara y de alguna manera apelan a ese troglodita que todos tenemos dentro, que por otro lado es una expresión pues muy visible en la península ibérica, en Europa, etcétera, etcétera. Eso de una vez al año dejar salir al mamífero cuadrúpedo para que el ser humano bípedo se guarde, ¿no? También tenemos, pues, por ejemplo... El margareo también. El margareo, sí señor. Tenemos todos los ranchos de ánimas, fueron directamente censurados por el obispado de aquella época, que recordemos estaba íntimamente relacionado con el aparato político que gobernaba el país. De hecho, conservamos actualmente el edicto que hacía testigo que no se pueden celebrar ranchos de ánimas en ningún espacio del suelo santo, ni se pueden utilizar instrumentos populares dentro de la iglesia, cuando hoy por hoy sabemos que ese sincretismo literalmente es una estrategia castellana para enculturar y para absorber culturas y demás. Esa manera cesaresca que suelen decir, esa manera a las mañas de Julio César de incluir en vez de erradicar. En cualquier caso, es esa manera de dejar entrar el paganismo en la iglesia, como pasa con los saludos de los pastores en la cornisa norte de la isla de La Palma, ¿no? Esos 12 metros desde la puerta de la iglesia hasta el atrio que lo cambian todo, porque pueden entrar los paganos con sus expresiones, con sus instrumentos, con sus soniquetes, y por un momento pues hacer la venia a la imagen, evidentemente una imagen cristiana, y de alguna manera dar paso y dar permiso para que esas dos culturas empiecen a mezclarse, ¿no? Me interesa mucho esta pregunta, las expresiones
o géneros a los que se le ha metido la tijera históricamente en España. ¿Qué me pueden contar por aquí? En época de dictadura. ¿No? Por ejemplo, o en época de democracia. No, básicamente lo que decís está muy vinculado. Mi sensación era, yo no creo que estuviera reprimido la música tradicional en dictadura. Te pongo ejemplos. Quizás sí en una capa superior, más visible, pero en las capas inferiores seguía. Quiero decir, mi familia proviene de Galicia. Ahí se hacía el baile. Ahí lo que mató a la música tradicional fue el radiocassette. no la dictadura, en realidad. ¿Dónde desapareció esa raíz? Pues en actos más de cara al público, más multitudinarios, los carnavales que decís. Sí que es cierto que en Zona Euskadi también todos los carnavales desaparecieron. Creo que fue en Cuartango el que se mantiene, no recuerdo, que se mantuvo porque se vinculó a Santa Águeda, se adaptó la canción de Santa Águeda y se coló ahí, y entonces se pudieron mantener. Pero yo entiendo que sí, que la manera esa de mantenerlo en grandes esferas era vinculado a la religión. Hablabas de entrar los instrumentos y en las iglesias, en las mondas de Talavera, metéis cabras y todo. Entran los animales en la iglesia, algo súper prohibido. Pero las mondas eran de la diosa Ceres, ¿no? Creo que eran unos ritos desde la época romana y se han mantenido, pero con la iglesia. Pero era tan fuerte que se han mantenido. Entonces, pero yo creo que en las capas bajas se mantenían. En los pueblos, cuando no había ninguna vigilancia, se tocaba, se cantaba, se bailaba, por lo cual creo que son capas quizás diferentes. Es muy interesante lo que comentas, me encanta, porque además es totalmente cierto. O sea, aquí yo hablo de que se prohíben, por ejemplo, los ranchos de ánimas, pero es verdad que de puertas para adentro, en la intimidad, en el ambiente familiar, en el ambiente doméstico, se siguió haciendo y por eso actualmente gozamos de ello. Pero es verdad que quizás nunca llegamos a ese punto de que se metiera directamente en nuestras casas a ver qué hacíamos y qué dejábamos de hacer, ¿no? Es que hay una historia muy chula que no sé quién la contaba en los conciertos, si Teresa Guaritz, lo de las recogidas hechas por los... ¿Contabas tú? Bueno, realmente nos lo transmitió Itziar Navarro, la etnomusicóloga. Claro, ¿qué ocurre? ¿Quién recogía, ¿no?, la transmisión oral en Euskadi y en otras partes? Era todo... Bueno, primero, ¿quién la transmitía? Bueno, ¿quién la transmitía? Sí. Eran mujeres, en gran mayoría. O sea, al final, gran parte de la transmisión oral en la tradición la hacen las mujeres. Entonces aquí está quién recogió luego esa transmisión oral, ¿no? En comienzos del siglo XX. Bueno, por ejemplo, en Galicia era Dorothea Schubert, ¿verdad? Sí, fue Dorothea Schubert, pero fue un poco más adelante. Fue más adelante. El problema es que en Euskadi fue anterior, o sea, el problema, o se empezó a hacer antes. O sea, hubo gente que mostró interés en recoger esa tradición antes. Y claro, eran curas. Sí, bueno, entonces, claro, la gente ante un cura no se cohibía un poco con las letras, ¿no? Las letras, todo eran santos y este tipo de temáticas. Temática picante, temática verde a veces también incluso. No, en Euskadi pasa lo contrario. Así como en Galicia hay un montón de letras y coplas picarescas. Aquí exagerado también. Claro, el tema es que los dos cancioneros más potentes de Euskadi están recogidos por gente de la iglesia. Claro. Entonces ahí te venía el cura. Hay un filtro ahí. Está filtrado. ¿Qué le cuentas? Claro, empiezas a ver los cancioneros. Jesús, 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 la Virgen, Jesús, Jesús. Y dices, ¿realmente se cantaba esto? Y dices, pues la teoría de Itziar es, no cantaban esto. Pero cuando venía el cura y te ponía el micro y decía, ¿qué cantáis aquí? Hombre. Bueno, aquí lo primero, Dios. Evidentemente, sí, tiene Entonces creo que sentido. es muy interesante que el filtro de quién hace la recogida también es importante. Lo hablábamos antes fuera de micro, que el observador cambia el objeto observado. Al final es literal. Si yo quiero hacer gracia ahora y les cuento una copla canaria, yo voy a elegir una copla graciosa. Eso no significa que no haya coplas solemnes o con carga, qué sé yo, amorosa o incluso filosófica. Significa que en esta situación a mí me interesa dar cierta imagen. Y los curas, evidentemente, que han hecho también muy buenas labores y por lo menos hablo de nuestra geografía, labores súper importantes en los pueblos pequeños, donde no había Cruz Roja, no había ACNUR, no había nada.
y muchísimas buenas gestiones en ese aspecto y también en el aspecto cultural. Normalmente en muchos pueblos en nuestras islas ocurre que hasta hace relativamente poco la persona más cultivada del pueblo era el cura. Era quizás la única no analfabeta. Por suerte esa realidad ha ido cambiando. Y evidentemente no es una realidad en la que se va a ver representado cualquier núcleo poblacional de nuestras islas, pero muchos sí van a estar sujetos a esa condición y también se han transcrito muchas cosas y se han hecho muy bien y hay que reconocer también esa parte, ¿no? ¿Tenías algo precisamente, claro, a raíz de esto, el tema es que cuando hablamos de censura y cuando hablamos de las condiciones políticas, cómo influyen, en la medida en que le pongamos que son realidades, pongamos el foco ahí, de alguna manera es que le estamos quitando el poder a todo lo que sí se hacía. O sea, poniendo el foco en lo que no se podía hacer, que es un poco a raíz de lo que dice Gorka, estamos obviando todo lo que sí existía por detrás de alguna manera. Entonces, hay un ejemplo en el caso de Euskadi muy curioso, que es el caso de los bertsolaris, porque el franquismo, hablando de cosas que estaban prohibidas, el euskera estaba prohibido. Esta es la famosa, yo, por compañeros, que en la escuela si oían hablar en euskera había un anillo y te daban capones con el anillo. Que capones que eran... Y en la escuela, niños, aquí la gente iba presa y si el idioma... Pero sin embargo, es el principio de la época dorada de los bertsolaris, que la bertsolaritza, que es en castellano, no sé... El repentismo. El repentismo. Para nuestro, exacto. Esto para es muy los oyentes, interesante. Vamos a describir exactamente la figura de la que estamos hablando. Es una expresión popular que viene de la poética vasca. Yo creo que son fórmulas populares, pero que también es poesía poética, ¿vale? Repentista. Sí, que sería en castellano, ¿no? Pero la peculiaridad que en otros sitios también se hace es que se hace de forma oral, o sea, incluso gente que es analfabeta y que se improvisa con distintas fórmulas que son fórmulas poéticas y se asocian melodías con versos. Y lo bonito es que se puede hacer tanto de forma escrita como sobre todo de forma improvisada. Entonces, curiosamente, en la época yo de lo que conozco, compañeros, ahora mismo es un sector cultural muy potente como tal, tiene su federación, claro, pero el principio del arranque de esta expresión cultural es precisamente en la época franquista. O sea, cuando se prohibió. Y tenemos ejemplos como el de Salvador, Sempelar, un poco antes Basarri, Chirrita. Y es curioso, como no. Por eso digo que si pones el foco en la dictadura, que es verdad y es cierto, le estás quitando el poder, porque es un fenómeno tremendamente poderoso. Es ejemplo de lo que pasó. Por ejemplo, Salvador, ¿no? Es que hay un material ahí, desde el punto de vista de la escritura, la temática y de las melodías y cómo se cantaba, que es impresionante, porque sí se llegó a grabar y es realmente impresionante. Entonces, claro, poner tanto enfoco en lo que no, te quita fuerza para fijarte en lo que sí, ¿no? En lo que sí. Interesante esto. Muy interesante, desde luego. Ahora la pregunta que viene, se la lanzo al maestro Pancho directamente. Muchas veces cuando estamos imbuidos en la programación cultural de una región concreta o de un país concreto, digamos, en aras del capitalismo se desarrollan una serie de etiquetas inevitables, una serie de descripciones, sinopsis inevitables, para que, repito, obedeciendo a las premisas del capitalismo, tú puedas describirle a alguien lo que tú haces para que él decida si quiere comprarlo o no, ¿no? Y es inevitable hablar de qué diferencia unas cosas de otras o qué tienen en común unas cosas de otras. Teniendo en cuenta esto, pregunto, ¿qué elementos diferencian a tu corpus musical del resto y qué semejanzas encuentras? ¿Qué diferencias encuentras? Bueno, en concreto sobre lo que es el baile del tambor en sí, bueno, es algo que se ha mantenido en el tiempo como con muy pocas variaciones, ¿no? Donde hay una parte musical donde entras y sales al mismo tiempo, es todo cíclico, es un proceso cíclico con unas voces responsoriales y le da la mano a una performance en el baile, ¿no? Una forma de bailar, que si conectamos un poco con la pregunta anterior de
qué pasaba antes y durante, pues en la época de la posguerra o durante la posguerra. Previo a eso, ahí los mayores, de lo que registraba, se decía que en procesiones, ellos no se refieren casi a las procesiones, ¿no? Las procesiones, o los bailes en las procesiones, la participación del baile de tambor en las procesiones viene como después de la guerra, empieza el proceso de la dictadura y ahí se mete el baile en las procesiones, porque anterior a eso se hablaba que se tocaba, se bailaba desde que una persona nacía hasta prácticamente, en los distintos momentos de toda su vida, desde el bautizo, también hay que mencionar por ahí velorio de los angelitos, la boda de una persona, cantos en el trabajo. Demás, con permiso, ¿no? Pancho, el velorio de los angelitos, si me lo tuvieras que describir con un eslogan, ¿qué me dirías que es? Bueno, es un proceso en el cual las personas, cuando fallecía un niño, normalmente se dice que menor a 7 años, pues con un formato pagano se le rezaba, se le tocaba y se bailaba en las puertas adentro de la casa, donde el padrino, la madrina y los vecinos, la gente más cercana a esa familia, tocaba y bailaba en memoria de ese niño, esa niña, y se pensaba que ese niño, debido a la pureza, a su corta edad, era capaz de transmitir a las personas ya fallecidas algún tipo de mensaje. Por eso se le encomendaba que le llevase mensajes a esas personas fallecidas, ya normalmente familiares y demás. Incluso se le ponían una serie de adornos o papelitos, dile a abuelo, abuela, fulanito, fulanita, que estamos bien. Bueno, pues ese tipo de mensajes, ¿no? Muy grosso modo, eso, el velorio. Y en Canarias, el último registro que me viene ahora a la cabeza, creo que habla de la segunda década del siglo XX, ¿no? Ya después un proceso sobre todo de vergüenza hacia lo que no era cristiano. Un proceso de vergüenza, aquel fenómeno, con la presión que empezaba a hacer ya el fenómeno de la iglesia, que venía empujando ahí pam, pues eso se deja hacer sobre todo un poco por vergüenza, ¿no? Es lo que vienen a recoger las personas que asistieron a los últimos velorios, ¿no? Pero esto es muy interesante. Recomendamos desde aquí la lectura de Tambor Gomero y Oralidad del maestro José Ángel López Viera, porque analiza todas estas cuestiones desde un punto de vista pues, muy antropológico y muy cercano al informante, que siempre es muy interesante. Y más allá de eso, pues instamos a los oyentes a que tiren, con perdón de repetir la expresión, que tiren de este hilo, porque la música gomera, no sé si tú coincides, yo no estoy habilitado para hablar de música gomera, pero como outsider, creo que el tambor gomero es una arteria, es una especie de electrodoméstico diario para el gomero de nuestros antepasados y para el actual, ¿no? Había un tambor y una expresión de tambor casi para cada momento y para cada historia, y seguro que aquellos que se acerquen a este inmensísimo corpus musical van a llevarse muchas sorpresas y van a descubrir mucha riqueza en ello, y mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, y sí. ¿Verdad? Sí. También, bueno, para los que no conozcan la gomera, la orografía es intrincada al máximo y hay unos procesos de aislamiento enormes, ¿no? Tanto de la gomera hacia afuera como propiamente dentro de la gomera, ¿no? En ese propio libro puedes encontrar testimonios en los cuales, en los procesos migratorios hacia Cuba a principios del 20 y hacia Venezuela, ya después de los años, sobre todo 40, 50, que fue el gran vaciado de gente en La Gomera, ¿no? Hay testimonios recogidos en los cuales dice, yo llegué a Cuba saliendo de La Dama o de Erquito sin haber visitado nunca San Sebastián o Hermigua, ¿no? Viajaron miles de kilómetros y no habían ido a la capital de una isla que vivía 376 metros cuadrados. Sí, muchas veces el mar es lo que de alguna manera te libera de ese aislamiento orográfico, como tú comentas, que al final la Gomera, mi madre siempre la describe como un Ferrero Rocher, porque es que es una isla muy redonda, muy, evidentemente
absolutamente preciosa y privilegiada, pero es verdad que hasta que aparecieron las carreteras modernas sucedía esta realidad que comenta Pancho, y es que una persona del sur de la isla podía ir antes a Cuba que al norte. Por poner un ejemplo. Literal. Es absolutamente curioso esto. Y dándole la mano a eso, bueno, pues ahí se establece una serie de particularidades. Debido a esos aislamientos, cada zona e incluso los géneros familiares, como esto se transmitía sobre todo de padres a hijos, y para aprender lo que escuchabas con los viejos no te dejaban entrar, tenías que ir al pie de la manifestación y ponerte a escuchar, porque buena parte de ellos no sabían leer y escribir, ¿no? Entonces te tenías que aprender el romance escuchando, y eso ocurría cuando ocurría, y estabas allí o te lo perdías. Entonces eso empieza así, y a diferencia de a día de hoy, donde ya, bueno, ponemos y escuchamos todo lo que queremos, cuando queremos y cuánto queremos, sí que ahora, salvando la distancia, se puede hacer el paralelismo, ¿no? De cuando ayer hablábamos del euskera batúa, ¿no? Que se une y se pierden matices, particularidades, ¿no? Perdón, breve inciso, todos los términos que aparezcan tenemos que referenciarlos. Bueno, Euskera batúa. Se unifica el euskera, ¿no? Vamos a escuchar a una persona que sepa de esto. Por ejemplo, Aritz o Teresa. Sí, bueno, creo que en un momento dado hubo una necesidad de igualar, ¿no? De alguna manera, los diferentes dialectos. De hecho, estaba hablando Pancho y estaba pensando en ello. Hay un montón de dialectos diferentes en Euskal Herria. Por valles, o sea, de mi pueblo al siguiente pueblo grande, así, Bermeo, hay una diferencia bastante grande. O te vas a Lekeitio, hay mucha diferencia. Entonces, en un momento dado, hubo una necesidad de estandarizar el idioma también, y bueno, un proceso, y de ahí nació el euskera batúa. Que es, digamos, con perdón por la ignorancia, es, digamos, una especie de dogma neutro para todos los dialectos, algo así. Bueno, tiene mucho del guipuzcoano. Yo creo que se basó en el guipuzcoano, Sí, y es sobre todo para crear un euskera también escrito. Claro. Para crear unos estándares, unas normas, eso es. Bueno, muy interesante. Perdón por el paréntesis, Pancho, que te corté. Bueno, Hablabas de la estandarización. Claro, pues antes las distintas tonalidades con las que se cantaban, tú sabías más o menos de la zona de La Gomera, incluso de la familia, digamos, el clan, de quién estaba romanceando, y ahora lo identificas de qué disco escuchaste. Claro, pues mucha de la peña está aprendiendo escuchando discos. Claro. Entonces lo que tú escuchas repites, ¿no? Y perdona, Pancho, a tu juicio, ¿hasta qué punto esto es malo? O sea, el cambio de paradigma, somos más y de alguna manera con esta especie de destierro hacia adentro que vivimos en nuestros pisos y en nuestras casas, ¿tú hasta qué punto dirías que este nuevo canal de transmisión oral, porque al fin y al cabo siguen en juego la audición y la memoria, ¿hasta qué punto dirías que es positivo que por lo menos exista una estrategia para relevar el boca a oreja? ¿Y hasta qué punto es negativo? Porque inevitablemente va en la línea de la estandarización, porque al final todo el mundo copia un mismo disco, se pierde en manierismo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con esto? Lo positivo, si identificamos como positivo el que esto aumente en cuanto a cantidad, pues bienvenido sea, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿no? La parte negativa, sin duda, es cómo vamos cercenando o restándole riqueza. Restándole riqueza en cuanto a matices, en cuanto a variedad. Y esto, para quien lo escuche de fuera, dice, coño, pero si siempre hacéis lo mismo, si siempre son los mismos toques, siempre en circular, si pero ahí dentro ocurren otro montón de elementos, ocurren otra serie de procesos, sobre todo sensoriales y emocionales, que los diferencian uno del otro. Si lo encorsetas ahí, el escenario está muy guay, pero bueno, si entramos ya dentro de la performance del tambor, todos los viejos te decían, mientras más largo mejor, mientras más tiempo, ¿no? Entonces cuando te subes a un escenario ya sabes que vas encorsetado y vale, bueno, pues está bien, aunque lo más rico es cuando te juntas con una serie de personas a tocar en un espacio donde no hay cámaras, donde no hay nadie que te esté acortando en el tiempo, ¿no? Porque ese proceso cíclico, circular siempre igual, normalmente cuando se extiende en el tiempo es cuando más se disfruta, sobre todo las personas que lo están celebrando, ¿no?
Entra en el famoso trance gomero, ¿verdad? Ese estado alterado de la conciencia llevado por la percusión, que puede parecer una broma, pero yo soy un gran privilegiado porque yo presencié esto en las Lustrales de Vallehermoso hace unos años y tuve el placer de ver a 60 adultos en otro plano existencial. Era una manera corrígeme por favor si me equivoco, de vehicular el fervor religioso, incluso la tradición. Mucha gente quizás no tengan por qué ser los cristianos más practicantes del mundo, y de canalizar la devoción a través de la percusión, a través del canto, de la voz humana, a través de la interpretación colectiva y demás, ¿no? La verdad que sí da la sensación de que están ustedes realmente imbuidos en algo que no es de este mundo, si me permiten la flipada de la expresión. Sí, sobre todo también ayer hablaban de la diferencia de cómo los músicos cuando vas a tocar, lo que te ayuda un escenógrafo es a exponerlo al público, ¿no? El tambor gomero para disfrutarlo como si tiene que ser más bien todo lo contrario, ¿no? Te cierras, incluso la ubicación de las personas que tocan siempre son en forma semicircular por lo menos, para que te veas la cara con el otro, ¿no? Y ustedes que sois musicólogos, cuando empiezan a tocar los tambores, si tienen un buen temple, si están, digamos, afinados y tal, lo que es el alambre, empiezan a vibrar sin que tú lo toques, toca otro y empieza a vibrar el tuyo, ¿no? Por simpatía. Sí. Pues eso también ocurre cuando empezamos con la parte responsorial de los respondedores, ¿no? Entonces, mientras más circular y más cerrado, ayuda a que todo eso entres en un momento de disfrute, y esa respiración circular, el toque siempre repetitivo, que lo llaman por ahí. José Ángel hacía la matización de cuándo se produce, a partir de qué segundo estaba registrado que se modifica, se altera, se percibe en un estado sensorial. Hay algunas diferencias. Yo no me voy a meter ahí porque a mí lo que me gusta es llegar, tocar y disfrutarlo, ¿no? Es interesante porque quizá yo desde fuera, ¿no? Ostras, he dicho, el tambor, o sea, que es más del estilo gomero, ¿no? De la gomera. ¿El tambor o la forma de hacer música con el tambor? Porque has dado con yo lo estaba sintiendo, ¿no? Estaba viendo el objeto, pero esa forma de describirlo, quiero decir, porque cuando le has hecho la pregunta, me han venido a la mente dos cuestiones que bueno, particularmente, pues yo no soy musicólogo, pero me junto de gente que sabe mucho más que yo y así aprendo. Entonces, incluso hay una persona que para mí es total referencia, que ya la has citado tú, que es Juan Mari Beltrán, ¿no? Que es, sí. No sé, pues históricamente etnomusicólogo vasco de los 5 mejores de la historia, no sé, para mí, no sé, por decirlo en algún sitio, vivo y que ha trabajado. Y él me contaba una anécdota hablando de Bela Bartók, uno de los padres de la musicología moderna, que sacó una recopilación de canciones turcas, él era húngaro, y en una entrevista de aquella época, un periodista le dijo, bueno, maestro, usted que ha recopilado tantas canciones turcas y ahora ha hecho una de recopilación con 1000 y pico, 2000 canciones turcas, ¿cómo es la música turca? Y el otro le dijo, todavía no he recopilado las suficientes canciones. Cuando recopile otras más le contestaré. Y digo, wow, dice, si este ha salido por aquí. Y hay una reflexión, bueno, un juego, ¿no? A veces es más mental, pero bueno, que por ejemplo en el caso de la música vasca es eso, y el que le he visto también a Juan Mari hablar sobre ello. Yo no sé si me importa tanto el qué de lo que es música tradicional o de raíz vasca, o en el caso de Gomero, pero sí que veo claramente una forma de hacer música vasca en este caso. Hablamos, ¿no?, del ¿no?, contexto en el que se produce, ¿no? Eso es. Y el sentido humano que le da a la gente. Y cómo llega ahí, y cómo se ubica, y qué intención, y qué propósito. Yo con la pregunta iba un poco por aquí. Es decir, lo que realmente a mí me interesa y lo que me gustaría que me contaran es eso, la significación, más allá que me digas, mira, pues tenemos un 5x8, un 7x8 y un tal. Eso está muy bien, por supuesto, y toda la información es válida. Pero yo voy más a la significación que tiene una o todas las expresiones de su folclore en el medio social subyacente, que le subyace y que le nutre y que lo ejecuta, ¿no? Entonces, voy sobre todo por donde tú dices. Me gustaría que me dijeran, hoy por hoy suena, yo no sé si podemos hablar de un folclore vasco, esto es otra pregunta, pero suena X manifestación cultural en una plaza, ¿cómo se toma? ¿Cómo se encultura eso? Yo creo que está todo muy unido a la fiesta, ¿verdad? No sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero
Bueno, históricamente supongo que los pastores cuando tocaban alboca lo hacían por pasar el tiempo, pues pasar el rato, ¿no? Entretenimiento. Sí, pero hoy en día, tanto la triqueteisa, chistu, dulzaina, pasacalles, todo este tema se ha convertido un poco en la postal vasca, en un contexto político, mitin y demás. Sí, de heráldico casi, ¿no? O la fiesta, sí, directamente. Qué bueno. Y conocemos expresiones que tengan que ver con el ambiente paralitúrgico, asociadas a la religión, de acompañamiento a imágenes. Yo no lo sé. Al final va a resultar que son ustedes mucho más fiesteros que nosotros, ¿eh? Que aquí toda expresión es, no, esto es por Santa Críspula. No la conoces a Santa Críspula. Y me resulta curioso que lo que comentan de que es muy festivo. Y es muy interesante esto, además. A ver, yo tengo un punto personal que yo creo que mis compañeros estamos igual, que estamos más en hoy que en el ayer. Estamos más en lo que hacemos hoy. Sin faltar respeto al ayer, estamos muy en hoy. Entonces, al final, escuchas, te cuentan, pero tampoco tenemos un trabajo mucho de ver cómo funciona todo. O sea, casi nos han legado la música y, bueno, estamos más en el hoy que... lo hemos hablado estos días también. No es por faltar no quiero hacer la competencia a los musicólogos de verdad. Quiero decir, yo cuando hicimos el trabajo de la zanfona en Euskadi, también con Juan Mari, él me decía, podíamos saber qué tocaban, porque se perdió el instrumento, se perdió todo el repertorio, tal, se supo que había el instrumento, pero no que tocaba ni nada. Entonces Juan Mari me decía, como tenemos los textos en los que citan que ahí había tocando en las fiestas, podemos ver qué bailes se tocaban. A mí no es lo mío. Claro, bueno, claro. No es lo mío. Tiene sentido. Entonces, quiero decir, yo estoy trabajando hoy, pero sí que es cierto que hay muchos casos de históricos que yo me siento muy... Me parece muy sano y muy prudente. Al final, sin quererlo, has introducido el bloque 2 de esta charla, que es el hoy. Claro, es que y yo quiero que dediquemos un espacio importante a hablar del hoy. Claro, que no quiero inferir nada porque son inferencias y seguro que hay gente que conoce más del tema y yo no me siento muy... Temas litúrgicos que decías, por cerrar, yo no desconozco. Esto que está estudiando Itziar también en tu zona, ¿no es un tema litúrgico de cantos también? Sí. Por ejemplo. Sí, cantos de Navidad, sí. Eso. Está relacionado, yo creo que el canto. El canto sí que está más litúrgico, porque se hace la misa en euskera. Entonces muchos cantos sí que están vinculados al idioma y quizás ahí puede unir esa parte, pero tampoco se... Yo es que lo único que me parece muy interesante lo que acabas de comentar, la única, en un momento recogiendo lo que tú has comentado y también el velorio de los angelitos, claro, muerte infantil. Temazo. O, por ejemplo, caso litúrgico, la espiritualidad, trascendencia, inmanencia. Joder, te vas a la India, no sé qué. Aquí esto se trataba. Y la gente, o sea, yo hay un punto que creo que es interesante de necesidad humana. Puede ser más simple, puede ser más compleja, profunda, rica. Pero precisamente con lo que estaba diciendo Pancho también de La Gomera, claro, lo que tienen en común es que quizá, por lo menos para mí, según lo he vivido y según lo veo, es cómo la música de raíz responde a unas necesidades humanas tremendamente profundas. Claro, eso fue... es y será. Y precisamente no, pues claro, estábamos hablando antes del velario de los angelitos, el velorio de los angelitos, temazo, muerte infantil. Claro, explícalo a un adulto y explícalo a un niño. Eso no tiene respuesta. No tiene respuesta posible. ¿Qué hacemos? Algo artístico, humano, que llene y dé cabida individualmente y en comunidad. Y eso la música tiene un poder inmenso, lo ha tenido siempre y lo seguirá teniendo. Claro, en el caso de la música litúrgica, entramos en un terreno que quizá tiene algo que ver con que es la espiritualidad. Entonces, claro, que ha sido monopolizada históricamente por una organización, no armada ni mafiosa, pero a veces sí, a veces armada y mafiosa. Pero bueno, que ha hecho una labor también importante. Y claro,
sí es interesante que, claro, hoy día, ¿qué papel, por ejemplo, juega la espiritualidad? Pues más bien poco. Entonces, claro, ya no se trata de liturgia, o se trata... Porque, bueno, quizá la espiritualidad es que nos ayuda precisamente a entender la mortalidad infantil. Porque, claro, ahora ese tema también es verdad que lo tenemos encauzado, pero históricamente ha sido un problema, ¿no? De que el altísimo porcentaje de niños que morían o en el parto o en edades muy tempranas y solo llegaron a ser adultos. Y claro, de nuevo un poco qué función cumple y cómo... Yo tengo un caso muy bonito que me salía paralelo al velorio de los angelitos. Que hay una canción que se llama Akerra ikusi-dugu, de vasca, que es una canción, juego de concatenaciones, ¿no? Que él dice, bueno, Akerra ikusi-dugu, beratxea jaten, makila ikusi-dugu. Al fin y al cabo lo que dice, hemos visto a la cabra comiéndose el huerto, y hemos visto al palo pegando a la cabra. Se hace una concatenación, cabra, palo, fuego, no sé qué hace. Y al final de toda esa concatenación, la gente normalmente, ese verso ya se ha perdido, no sale, pero al final lo que dice es, y llega la vieja, y la vieja los puede a todos, y llega la muerte, y la muerte puede a la vieja. Entonces, claro, lo que pasa siendo una canción juego para niños, porque lo es... Encierra ahí una verdad interesante, ¿no? Le estoy explicando a un niño lo efímero de la vida y el valor de tanto... O sea, un valor... El valor de la tercera edad como el evento, ¿no? Un valor humano. Y sin embargo, claro, eso hoy día pues no conectamos, no esa utilidad, tiene otro sentido. Bueno, pero lo cierto es que la canción pervive, está grabada... Y para nuestro regocijo, que podemos ir a escucharlo y imaginarnos esos mundos. Bueno, pues casi de manera natural nos aventuramos a hablar del hoy, del presente, ¿no? La primera pregunta se la voy a lanzar al amigo Pablo, y es una pregunta que no tiene respuesta correcta, ¿vale? No hay una manera de decir esto es así, o al menos en mi opinión, pero creo que el debate que abre es interesante. Entonces, me interesa mucho que esta pregunta la contestemos todos, y si pudiera ser de una manera escueta para tener esa paleta de colores, pues estaría estupendo. La pregunta es la siguiente. La música de transmisión oral en el medio escénico. ¿Profesionalizar el folclore es buena idea? ¿Y academizarlo es buena idea? Empiezo por Pablo. Pues yo creo que sí. O sea... la forma de transmitir esa oralidad ha cambiado. Ya no está ese paradigma, lo que comentaban, de que la música forma parte de muchos momentos de nuestra vida en esa forma. Ahora la música es pues las plataformas digitales, pues YouTube, Spotify, todo lo que tenemos a nuestro alcance. Y ha perdido significación la vida nuestra, o sea, la música en nuestra vida. Entonces, en tanto cuanto eso ha pasado, pues... Por desgracia, para mí también, yo también siento esa pérdida de lo auténtico, en el sentido de que se experimenta de otra forma la música cuando la vives en su contexto, ¿no? Entonces, por desgracia, ese contexto se ha ido perdiendo, la comunidad también se ha ido disgregando, ya no hay esa conciencia de comunidad, de ayudarse, de cuando vamos a hacer una tarea al campo, de cuando vamos a hacer cualquier labor. Funcionamiento de tribu, digamos. Claro, ¿no? claro, esa tribu ya no existe, ahora es el individual, el yo mismo y mi egoísmo, ¿no? Y lo que yo necesito y ya está, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos nos dedicamos a ese folclore de proyección, muchas veces, también a recoger ese testigo, como decía Gorka, de las melodías, de toda esa tradición y darle un nuevo empaque, un nuevo envase, para también que eso sea un fluido que pueda moverse, dinámico, y ofrecerlo a uno mismo y después a la gente en un formato diferente y que puede llegarles de una forma. Ayer hablábamos en la masterclass de Alboca con Teresa de que sí que a través de la incursión de la Alboca en grupos modernos de otro tipo de estilos que no son los tradicionales, pues la gente se ha interesado por la expresión tradicional. Entonces creo que eso es muy interesante, porque a lo mejor, bueno, mi trabajo se basa eminentemente en el pito de reño, esa flauta travesera de la isla del Hierro, y que por primera vez en la historia ahora
ha salido de su expresión popular y está en los escenarios, bueno, de forma más profesional, digamos. Y quizá eso hace, o quiero pensar que pueda hacer que algún chico, alguna chica, alguna persona pues se interese por la expresión, que vaya a escuchar los grupos Bailarines del Hierro, que quiera ir a la bajada, o sea, que no creo que vaya en detrimento de una cosa de la otra, simplemente. Pues muy bien contestado. Muchas gracias. Maestro Gorka, ¿cómo ves tú este apartado? Este es denso. Creo que estaremos todos parecidos, que tenemos aquí un demonio y un angelito, sí, ¿no? No voy a decir, yo tengo 2 demonios. Uno en cada hombro diciéndome que el otro está equivocado y que la razón la tengo yo. Entonces están así los dos. Entonces, claro, una vez que cambia el entorno, para mí es absurdo mantener lo que antes funcionaba. Pero claro, dejar que evolucione tan libre siempre da miedo. Decir, ay, es como cuando un niño el nido vacío de dejar que tu hijo salga de casa y dices, hostia... Pero encerrarlo también sería fuerte, ¿no? Claro, a eso vamos. Es ese punto intermedio que es muy complicado. Academizar la música tradicional, para mí no. Pero claro, es útil. Son muchos focos que creo que no es una respuesta. Yo lo que sí que diría, que creo que es el punto que sí que ha desaparecido, es la zona o el entorno y el ambiente donde se daba la música tradicional. No hay campo, no hay eso, ha desaparecido, pero para mí academizarlo es meterlo en un sitio completamente diferente. Entonces, lo que creo que es necesario es que haya lugares de encuentro de la música tradicional, que haya espacios en la ciudad, en los barrios, en los pueblos, donde esté esa música, donde la gente pueda probar, donde la gente pueda encontrarse, donde ya no es un campo de trabajo, pero sí que puede ser tomándose un vino en el bar, que el bar no te prohíban cantar o no te prohíban tocar, que la gente pueda ir con un instrumento, te encuentres y te pongas a tocar y sea natural y no te digan... ¿Qué hace? Eso es. A mí es lo más parecido al folclore hoy en día que creo que puedo encontrar. A mí el folclore de escuela, siendo yo profesor de folclore de escuela, no sé si me interesa tanto lo que conseguimos, porque al final tenemos una serie de alumnos que lo saben, pero lo usan después. Ya. ¿Qué hacen con esa...? Entonces, creo que el encuentro en la calle... O sea, el folclore tiene que volver a las calles. Es lo que tiene que ser, para mí. Y la calle tiene que estar preparada para abrazar el folclore y dejarle un huequito. Bueno, me encanta tu respuesta. Además, has contestado como hacen los grandes, que es con incertidumbre. Vamos a escuchar a más compañeros. A ver, vamos a hacer un 3 bolillo de geográfico. Canario, vasco, toca otro canario. Venga, Pancho. Escucho a Pablo y, aunque no me guste, tengo que reconocer que sí, que ha sido positivo, porque el baile del tambor estuvo en un estado agónico en los 90, pero agónico que los viejos decían se acabó, porque no había un relevo, ¿no? Entonces, un poco por la tirada de lo que supone el sentimiento hacia... Y por la inquietud de algunas personas en aprender, le piden a uno que dé un curso de tambor, y de ahí sale un grupo de personas que de ese curso, ¿vale?, de esa formación de que duró unas cuantas semanas, dicen, oye, ¿por qué no seguimos más, no? Y se crea un grupo. Y eso le dio la mano a que, por ejemplo, quedaban como únicamente 2 grupos, lo que eran en aquel momento Coros y Danzas del Migo y Begulo, y por otro lado los Magos de Chipuda, ¿no? Los cuales estaban en un proceso como de bajada, ¿vale? Claro, como decía Gorka, se pierde toda la contextualización de cómo se transmitía el baile, el conocimiento de cómo se toca y cómo se canta. Y eso hay que contextualizarlo de otra manera, y aparecen los grupos musicales, los grupos de... Coros y danza. Sí. Y es ahí como empezamos a aprender muchas personas que no teníamos esa contextualización de antaño. Entonces, para mí, aunque le ha restado aquella riqueza que nombrábamos al principio de la reunión, aunque es menos rico, es lo que lo ha mantenido con vida. Ya a principios de los 2000, incluso José Ángel, cuando él termina el libro, él comentaba que le supuso, el día que lo presentó en La Gomera,
él dice que se emocionó porque él dice, yo no sabía que había habido ese resurgimiento, y cuando ve a 40 personas tocando en su presentación y ve un montón de pibada joven, ¿vale? Él se emociona, y a día de hoy tú vas a una procesión y ves a chicos de 15, 16, 17 años flirteando. Coño, yo vi este año en la procesión de Tamargada ligando a chicos y chicas en la procesión, a ver quién alardeaba más de todas sus habilidades. Están volviendo al cortejo antiguo, sí, ¿no? Sí. Eso nadie me lo contó, que lo vi yo este verano. ¿Vale? Entonces, pues bienvenida sea esa forma de cómo se transmite y cómo se mantiene en el tema, ¿no? Con sus particularidades actuales, con sus limitaciones, pero también con bastante de riqueza, ¿no? De riqueza, de matices nuevos que antaño no estaban. Porque como tú decías, era un tema muy, muy serio, ¿no? Tú no veías a ningún viejo alardeando, tocando. Era un tema de, cuando se ponían, tocaba el play ahí, seriedad absoluta, y un romance era una forma de tú expresarte. Era muchísimo para una persona mayor. ¿Eso ha cambiado a día de hoy? Sí, sin duda. No es lo mismo que yo cante un romance que lo cante Pancho Cruz, un Domingo de Niebla, un Isidro Ortiz, Benito Amaya y un montón de herederos de ese tipo, ¿no? Pero es nuestra realidad, y bienvenida. Tenemos que tirar con ella, ¿no? Claro. No es peor, es diferente. Tiene un montón de matizaciones, ¿no? Que a los más puristas hay cosas que le duelen, aunque ahí estamos. Yeah. Vale, necesito una voz de la cornisa cantábrica por aquí. Teresa. Yo creo que las escuelas han hecho muchísimo también por el folclore y todo eso. O sea, nunca ha habido tanto albocari como hay ahora. Nos ha tocado vivir la época que vivimos, es así. Y estamos en un contexto ahora diferente que el que era antes, pero bueno, es ahora qué hacemos con lo que tenemos ahora entre manos, ¿no? Y cómo transmitir esa música, y creo que es nuestra responsabilidad crear espacios donde se pueda tocar y volver a la calle, lo que dice Gorka, ¿no? Muy interesante. Vale, Aritz. Opino un poco como mis compañeros, aunque yo soy una persona que no leo ni una sola nota, y bueno, entonces estoy bastante desvinculado de lo que sería un estudio reglado. Igual tengo más experiencia en talleres por el camino de escuelas como Labyrinth en Creta y demás, ¿no? Coger un pastor que toca el ney en cierto estilo, llevarlo 3-4 días, una semana a un sitio, ir allí y estudiar con él. Pero es innegable que hay una necesidad. Luego también está la titulitis de hoy día, ¿no? Aquí mis compañeros que dan clases en escuelas de música y necesitas de un papel que diga que eres hábil para dar tal instrumento. En ese sentido, ahora, por ejemplo, va a entrar la triquitrisha, el acordeón diatónico vasco, va a entrar en el Conservatorio Superior, ¿verdad? No, profesional, no superior. Profesional. Y bueno, quizás es interesante también que se dé ese mismo proceso con la alboca. ¿Necesario? No sé. Bueno, me gusta, no sé, repito, es mi respuesta favorita. O sea, que me complaces con tu respuesta. A ver, hay una expresión canaria, y me imagino que también castellana, que dice llover no quita de regar. ¿Lo han oído esto? No. Llover no quita de regar, entonces claro. Es de aquí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, de alguna manera, que los instrumentos tradicionales agarren el cauce académico, no los está sacando de ningún sitio. Entonces, es que se emprenda una nueva vía, que se bifurque el discurso, no agota el discurso con el que venimos, ¿verdad? O sea, de alguna manera es aquella historia de por qué siempre nos ponemos el debate si realmente no hay que elegir. No hay que elegir, ¿no? De alguna manera nosotros como Homo sapiens nos ordenamos siempre con la misma historia y a todo le ponemos una taxonomía, todo le ponemos una clasificación, todas nuestras etiquetas, y así nos vamos contentos a la cama 8 horas y así produciendo. Pero la realidad es que el folclore no pregunta, y es que realmente, si lo pensamos, los primeros folcloristas de la historia son de principios del 20, finales del 19.
Antes solo había gente tocando, ellos no sabían ni lo que era la palabra folclore. Aquí dicen, no, eso es un gran folclorista, Mengano de tal, de la Punta del Hidalgo, grandísimo folclorista. Si vas a Mengano de tal y le dice, ¿usted es folclorista? Y dice, ¿qué? Yo me sé mis cantares, y yo he hecho mis cantares, y yo toco en la U de toda la vida, y yo soy folclorista. Yo no sé lo que es eso. Entonces, al final somos quizás la primera, el primer nicho social que se pregunta por la cultura, que se pregunta por el folclore, por las vías que este debe seguir. Antes de eso no es que no hubiera, había más, porque de hecho había más población vinculada a ese tipo de expresiones, sino que no hacían las cosas preguntándoselo, ni hacían las cosas de una manera contemplativa, ni preguntándose hasta qué punto es ético tocar aquí o tocar allá. Ellos hacían lo que les daba la gana. Y si yo tenía que tocar la alboca en X sitio, pues yo iba y lo tocaba. Otra cosa es que en el entendimiento de, oye, esto. No sé si estamos más o menos de acuerdo con esto. Bueno, yo tengo un compañero que es un grandísimo crack de La Rioja, Jorge, y él y el grupo con el que trabaja hablan de música bastarda. Y el concepto realmente me interesa. Y me siento muy identificado ahí. A ver, cuéntanos eso de música bastarda. Pues el mestizaje. Lo que hablamos del mestizaje. Pero un mestizaje pues más fluido, más profundo, con lo bueno, con lo malo, con los grises abundantes o la gama de colores. Y precisamente hace un disruptivo con este asunto de la pureza. Antes estábamos hablando, ¿no?, esta cosa antropológica antigua de la cultura como algo puro y que se ve o se está viendo, yo de lo que picoteo, tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista antropológico. Hablamos de esa sensación de fractal, lo que funciona en un sitio se ve o se puede observar en otro, de que las culturas más potentes son las que han sabido adaptarse y absorber lo que tenían a su alrededor a su manera. Esa mezcla. A mí particularmente de este debate me surge, no sé, me late ahí un poco, digamos, personalmente, que estamos en una encrucijada realmente. Y ahí, para mí, es ser una encrucijada entre lo material y lo inmaterial, porque de alguna manera el hecho de lo académico, lo tangible, la partitura, el museo, nos lleva hacia lo material, mientras que en sí el fenómeno es profundamente inmaterial. Y el ser humano en sí es profundamente inmaterial. Pero, ¿dónde habita? En el cuerpo. Habita aquí y ahora. Entonces el otro paradigma es mecánico versus orgánico. Y para mí estamos mucho en lo material y en lo mecánico. Entonces, cuando para mí lo orgánico y lo inmaterial equilibraría esta situación. Porque lo orgánico precisamente nos habla de eso, ¿no? De un ecosistema inmaterial. También lo material es ecosistema, pero lo inmaterial es también ecosistema. Entonces, en la medida en que un mundo académico recoja para mí parte de esto, o ayude a recoger, o lo equilibre, porque la sensación que tengo es que, por lo menos en la parte de Occidente que a mí me ha tocado, puede ser Occidente, tal, no. La parte de Occidente que a mí me ha tocado, tenemos una obsesión muy grande por el control. Y una tendencia a la neurosis bastante potente. Si no, palabras mayores. Entonces, claro, si estos medios académicos van en esa dirección, utilizando modelos que están obsoletos y que además, no sé, que han dado grandes beneficios, pero que no nos valen. En el fondo no sé hasta qué punto no nos valen, pues confundiendo el fin con el medio y todo esto, pues a lo mejor habría que replantear, no sé. Hay experiencias. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia o conozco de que en Cataluña se hizo un avance muy potente poniendo en los conservatorios superiores, en concreto en el SMUC, en la Escuela Catalana, los instrumentos tradicionales, pero que parte de la metodología entra dentro de la música oficial, que es lo que hablamos, la música clásica europea, centroeuropea, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué no otras perspectivas, ¿no? Porque, por ejemplo, una perspectiva basada en la improvisación, para mí me mete ya más en lo orgánico. Y es más, no tiene por qué ser o una cosa o la otra, pero ¿por qué no? Entonces
otro de los temas es eso, la alfabetización, ¿no? Que se llama en concreto una partitura. Y dices, sí, pero una partitura, pero es que no, sí, pero no. Yeah. Ese tema de que al final los académicos sacan, bueno, esto lo hablamos antes fuera de micro, creo, que sacan una foto de una expresión de un señor, de un pueblo, en un momento de su vida, que ni siquiera tocaría igual el señor igual durante toda su vida, y dicen, bueno, esto es mi religión a partir de ahora, y al final lo que estás es de alguna manera abrazando el guijarro de una playa enorme, ¿no? Entonces esa es la parte negativa, y entiendo de lo que tú comentas. Pero bueno, también es verdad, como comentaba Teresa, que al final tenemos que partir de una ABC, ¿no? Para abordar nuevos retos, como por ejemplo pues instaurar los instrumentos tradicionales de una manera importante dentro del plano social, pues tenemos que partir de una ABC, y evidentemente pues habrá informantes que pesen más que unos que otros, ¿no? Claro, pero viendo otros modelos, como por ejemplo la música mandinga, la famosa música de yembe, ¿no? Porque iba a decir africana, pero claro, o músicas carnáticas con la India. Estamos hablando de tradiciones que tienen miles de años y siguen ahí, han funcionado. Claro, y hay un razonamiento que también me parece interesante, que es a veces con los alumnos le planteo, ¿a ti qué te gusta más, la Torre Eiffel o las cataratas del Iguazú? ¿Qué te parece? Pues es que antes se decía las 7 maravillas del mundo, o sea, quiero decir, es que ahí viene la conjunción, es que claro que la música clásica centroeuropea, incluso la vanguardia, aporta cosas que son inenarrables y que son... Pero claro, a lo mejor el viejete que te está tocando el tambor en La Gomera te está dando algo, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, que no tiene parangón. Entonces, ponerlo en valor a una academia moderna del que se habla tanto y tal... Yo creo que al final también... Ponerlo en valor. En valor, a mí también es una palabra conflictiva, pero yo entiendo lo que él quiere decir. El dignificar, se ha oído muchas veces en la música tradicional, dignificar. Yo no sé si estoy a favor de los dos caminos. Yo no tengo tan claro. O ahora, igual mañana sí. Creo que puede haber esos dos caminos siempre que la vena academicista entienda el lenguaje de la tradición. Es decir, si nos cargamos el lenguaje de la tradición, no me sirve de nada la vena académica. Es muy interesante... instrumentos tradicionales en los conservatorios, la triqui, ¿para qué? Bueno, aquí estamos, perdón que te corte, estamos también obviando una cuestión, y es que todos los instrumentos del conservatorio son tradicionales. El 100% de los instrumentos que se tocan en el conservatorio vienen de la tradición, solo que hicieron esa transición tiempo atrás. Pero, por ejemplo, fue una victoria en Galicia, yo trabajo mucho con la gente de Galicia, fue una victoria el hecho de meter la gaita en el conservatorio. Se metió en el grado medio y se hizo superior de gaita. Los primeros titulados de gaita acabaron tal. A mí me vienen unos compañeros con el título del primer año y me dijeron, no me sirve de nada. No. A mí no me piden el título de superior para ir a tocar a la fiesta del pueblo. Claro. ¿Yo puedo ir a la Sinfónica de Galicia a tocar la gaita? No hay obras de gaita. No hay una plaza de gaitero en la Sinfónica de Galicia. Yo en el conservatorio, o sea, en las escuelas de música no me piden el título superior de gaita. De hecho, en Galicia funcionan mucho las asociaciones vecinales. Aquí también. Ahí no te piden el título. ¿Para qué necesitamos ese título? ¿Hay una demanda de ese título o simplemente tenemos el sentimiento de inferioridad los músicos de lo tradicional y decimos, yo también quiero un título, ¿no? Mira, yo también soy músico. Esto es un ejercicio más propagandístico que efectivo, en tu opinión. O de un tema de autoestima musical, de a veces. Autoestima, incluso, sí. En el folclore, que siempre nos hemos visto como el hermano pequeño de ¿cuántas veces oyes al músico que toca que te muere diciendo, yo no sé música? ¿Cómo que tú no sabes música? Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, claro, también yo creo que es importante entender que hay un problema, a mitad del 19 hay un conflicto muy grande entre dos cosas que coexisten. Una es el occidentalocentrismo, el eurocentrismo, y la otra es el auge del método científico, la formación de la consolidación de Entonces ellos dicen, vale, nosotros cogemos el objeto de estudio, y hay un momento que dicen, escúcheme, aquí hay un problema y es que estamos categorizando una expresión frente al resto. Recordemos que la música académica europea es música étnica, de una etnia concreta, con un nivel X de estudio, pero es música étnica.
Y en el fondo, todos los valses, mazurcas, los oboes que vienen de la chirimía, todo lo que está pasando ahí es étnico. Lo que pasa es que es de una etnia blanca. Entonces eso entra en conflicto con el método científico en el sentido de, mira, no estamos tratando todos los objetos de estudio de igual manera. En ese momento ponen el remiendo de sacar la etno, o lo que en primera instancia fue la musicología comparada y más tarde se transformó en la etno, y luego la musicología como tal. Decidieron dividir las disciplinas más que los objetos de estudio para tener la fiesta en paz, y se sacaron de la manga la palabra folclore para designar a la otredad, a un batiburrillo de expresiones eternas, 1000 veces más grande que la primera, y de alguna manera meter todo ahí en un saco. ¿Qué pasa en el siglo XX? Lomax, lo nombramos antes por aquí, los musicólogos modernos, Bruno Nettel y demás, son antropólogos realmente. Ellos dicen, mira, llevamos 100 años haciendo el pato, tenemos que abordar todo exactamente de la misma manera. Entonces, yo creo que de esta época sí que los músicos tradicionales, como tú comentas, arrastran un complejo por colonizar espacios académicos, ¿no? Y eso de vez en cuando creo que hace que las cosas sucedan de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Que las relaciones se hayan verticalizado de alguna manera. Y quizás, entrando en el terreno de lo que tú comentabas de mira, yo no sé hasta qué punto, vamos a ver, y no sé lo que opinaré mañana, quizás una ruta interesante para madurar todas estas cuestiones sea que esos mismos paradigmas, sin cambiar, se relacionen horizontalmente, ¿no? No verticalmente, sino que convivan con tranquilidad, igual que un cuerno de caza se transformó en la trompa, o un arpa medieval para vacilar se transformó en un instrumento de la orquesta sinfónica. O sea, ¿por qué no la gaita en la sinfónica de 2304? Gran año. ¿Por qué no gaitas y timbres allí, no? Al final es un sendero que está transitado ya, ¿no? Es que yo creo que has dado una clave, que es lo que también a lo mejor, cuando decía poner en valor, me refería por lo menos en no quitarle el valor. Ya. No realmente tener que hacer algo pero por lo menos no pensar que es menos o más que algo. Total. Es un poco la sensación. A lo mejor también son mundos irreconciliables, ¿no? Que es que a mí me da por pensar. A mí personalmente, en concreto, yo estudié en un conservatorio, ya llevaba mi bagaje y, bueno, la historia, yo creo que siempre tiene que haber un vínculo, yo creo, artístico, que todos lo tenemos, pero bueno, puede ser que te potencia, con lo vivencial y con lo personal. Me venía de familia, pero en realidad una experiencia importante ha sido formarme como músico a través del conservatorio. Y a mí, una historia era, joder, yo tengo una base de música académica europea, estoy con el jazz, que fue un wow, lo que el folclore y la música popular, los bluesman, Delta del Mississippi, para mí fue como wow. Pero le dije, ¿cómo puede ser que yo sepa tanto de todas estas tradiciones y disciplinas y no sepa nada del sitio donde vivo y del sitio donde he nacido? Fue como una crisis de decir, wow, esto que es bueno, esquizofrenia cultural. Tiene un nombre, es una disociación de la tierra que te ha parido. Si estuviera, yo le dije a Juan Mari, que fue si estuviera en Japón, estudiaría taiko. Si estuviera en Turquía, estudiaría frame drums. No, en Egipto, darbukas. Pero estoy aquí, Juan Mari, Chalaparta, pues sí. A ver qué pasa por aquí. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver ahora, a abordar el tercer bloque, aunque sea de una manera fugaz, porque ya van pasando los minutos. La primera pregunta que lanzo al aire, creo que le va a interesar a mucha gente, sobre todo a la gente que esté empezando, y es, ¿gozamos en España de un buen medio escénico en lo que se refiere a la música de raíz o la música de transmisión oral? ¿Es un medio sano? ¿Es un medio de alguna manera útil para convertirlo en nuestro medio de vida? Se la lanzo, a ver, pito, gorgorito, a Gorka. Para vivir, bueno, la respuesta evidentemente es no. O sea, creo que de intérprete, no. O sea, de todos los músicos que he conocido en los últimos 20 años, he conocido a 1, 2 como mucho, que puedan dedicarse íntegramente a tocar. Y aún así tienen siempre alguna otra cosa, aunque el resto somos docentes en el fondo. O sea, creo que prácticamente todos nos acabamos dedicando a o dar clases o directamente tener otro trabajo, que está muy bien, es una puerta muy interesante. ¿Hay algún músico
a nivel... Hace poco hablaba con Carlos Soto, exflautista de Celtas Cortos, que decía, en España o llenas estadios o haces bares. No hay nada intermedio entre esos dos. O sea, el músico que llena a tocar mucho y a llenar puede llegar a tal, pero el resto parece que no hay nada intermedio, no hay una clase media, digamos. Sí, o sea, o estás en lo más bajo, pegándote porque te dejen un rincón para tocar en un local, o de repente lo tuyo funciona, viene aquí, te ponen dinero en una productora y de repente te llevan a donde quieras. Entonces, quizás nos falta ese punto intermedio. O sea, el tocar es bonito, pero el dedicarse a ella a veces igual también está idealizado. Yo creo que es muy interesante el músico que no se dedica a la música. Porque el músico que no se dedica a la música a veces es más libre que el músico que se dedica a la música. Es decir, a veces tener la seguridad de tener un trabajo ajeno a todo esto, que te deja, tú tienes tus horas, una jornada normal de trabajo en la que puedes trabajar de otra cosa, llegas el fin de semana, lo disfrutas y por encima no te obliga a coger cualquier cosa, cualquier concierto mal pagado porque tienes que pagar. Vale. Toca lo que quieres, no lo que puedes. Llegas a ese concierto y ese músico es mucho más libre que otros que tenemos que, ay, te voy a coger esto, pero bueno, voy a hacer tal. Hay que desromantizar tampoco el dedicarse a la música que... Y a tu juicio, Gorka, un músico que se dedica a otro corpus musical tiene más o menos oportunidades que uno que se dedica a la música de raíz. ¿Oportunidades? Músico de jazz, músico de rock, ¿por qué no? Por estilos, me dices. Sí, o sea, ¿notas alguna diferencia o crees que es extensivo a todas las? Yo soy igual, Carlos, además yo soy muy cerrado, yo estoy en el folclore y de aquí no me saques. A mí soy muy... Habrá que preguntarle a alguien de Pero yo lo que veo en compañeros que vienen de los estilos es que en Euskadi, por lo menos, hay muchas más oportunidades dentro de folk que dentro del jazz, por ejemplo, clarísimamente. O sea, pero clarísimamente. Y hay grandes festivales de jazz donde después oyes qué condiciones económicas hay y cómo se tratan a los músicos. Y dices, yo tenía otra sensación desde el folclore y de repente ves que todo lo contrario, que los conciertos, que el mercado, el ambiente de conciertos de música folk que puede haber de teatros, ayuntamientos y tal, es mucho mejor que el de músicos de jazz. Es que me ha tocado mucho jazz porque últimamente tengo muchos músicos de jazz cercanos y sí que me sorprendió, o sea, que igual en ese aspecto no estamos bien, pero no estamos tan mal. Aquí también ocurre. De hecho, ahora igual se llevan una sorpresa y es que vamos a escuchar la otra cara de la moneda. Le vamos a hacer a Pablo exactamente la misma pregunta. Y estoy seguro que la respuesta igual les pilla un poco por sorpresa. Pablo, misma pregunta. ¿Tenemos un medio escénico útil para vivir de él? ¿Tenemos un medio escénico sano cuando partimos del paradigma de que somos músicos de raíz? Es que ya me condicionó la respuesta de Gorka. Me convenció un poquito. Hombre, aquí en Canarias la realidad creo que es un poco diferente. Y también depende mucho de los estilos, como tú dices. La gente que toca aquí música tradicional con todas sus matices, yo creo que toca bastante. Y que hay gente que dirige grupos y que toca todos los fines de semana y que viven aceptablemente bien de la música aquí en Canarias, la música tradicional. Igual del jazz no. Y es una pena porque es verdad que son músicas muy afines, como comentaba Carlos antes. Y perdemos como sociedad nosotros. Y perdemos al no tener esa variedad. Es verdad que siempre está en el mainstream pues toda la música tradicional y grupos folclóricos, porque aquí un poco la saga del tema del grupo tipo sabandeños, así, con la parranda delante, el grupo el coral detrás. Pues hay mucha difusión de ese estilo de música, pero es verdad que hay otros que van en detrimento de otros que no. Por ejemplo, el rock, el jazz, esa variedad que yo sí que creo que aquí en Canarias adolecemos de eso, que damos por lo que sea, porque interesa a algunos o porque, no sé, son momentos de la historia. Retomando un término que lanzaba Gorka, que él hablaba de dónde está esa clase media, dónde está ese paradigma medio entre el bar y llenar un estadio, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con que en Canarias, por aquello de que los billetes cuestan más de 1.000 euros, quizás de las pocas cosas de las que podemos presumir es de que tenemos una clase media gigante? ¿Por qué? Porque aquí te viene gratuitamente alguien de coros y danza, gente totalmente amateur, te vienen porque hay un dinero público X destinado a sufragar los gastos derivados de esa visita. Y luego te viene Alejandro Sanz.
todo lo que suceda en medio está siempre a 1.000 euros por persona de distancia. Con lo cual, todo ese mercado se ha atendido con músicos de dentro. Y paradójicamente, esa posibilidad laboral ha traído que buenas cabezas hayan puesto su interés en el negocio, ¿no? Y por eso creo que tenemos un medio escénico insospechadamente decente, ¿no? Bastante prolífico, sí. Sí, o sea, aquí se puede vivir de la música de raíz muy bien. Eso también ha entrañado cosas malas, y como decía, todos los matices que hay ahí, pero aquí se puede vivir de la música de raíz con mucha tranquilidad. Yo pienso que, bueno, aunando lo que decía al principio, los tiempos difíciles hacen gente resistente y los tiempos, ¿no?, fáciles pues crean gente pues, más vaguita, más... Entonces también nos pasa aquí en Canarias que aquí como nos cuesta todo eso, importarlo muchísimo, tenemos que buscarnos la vida, y es verdad que aquí la gente, los músicos, pues son muy versátiles y son apreciados muchas veces fuera de aquí, como estamos hablando antes en el desayuno con los compañeros, que es verdad que ahí tenemos un bagaje musical, porque nos cuesta todo traerlo un montón. Entonces yo toco no sé cuántos estilos y tal, con todo. Y a lo mejor en la península, no me equivoco, pero muchas veces se especializan mucho en un estilo y de ahí no se mueven tanto como aquí en Canarias, porque tenemos esas influencias, por todas esas causas, ¿no? Muy interesante. Aritz, ¿cómo ves el medio escénico en tu zona, el que tú has habitado? ¿Cómo lo juzgas? Pero creo que hay mucho espacio quizás más para el rock y otros estilos que para el folclore. Mi sensación al menos, ¿eh? O sea, luego sé que hay 4 festivales, pero no me da la sensación de que haya mucho circuito. Igual más, volvemos al ambiente festivo, pasacalles y cosas de estas, ¿no? Tequilisa Pandero, Alboca Pandero y cosas así. Pero... En tu opinión, ¿habría una asignatura pendiente ahí de que exista medio, de que exista programaciones? Y que... Estaría bien que hubiera más. Hombre, por supuestísimo. Repito, bromas aparte, porque al final pues nosotros estamos en este negociado, como dirían ahora, y nos interesa que esto ocurra, pero es que además como sociedad seguramente ganaríamos. Para practicar el arraigo, que antes comentaba Carlos, para, en definitiva, divertirnos sin que sea mejor que otra cosa, ni que comparar nada, ¿no? Al final yo creo que un pueblo que tenga una programación de raíz guay a la que pueda acudir para escuchar e informarse, y por qué no salir instruido de la misma, yo creo que es una sociedad que gana, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que ahora, y creo que estaremos de acuerdo en esto, que hay como un resurgir, un reinterés por la tradición, por la música folclórica, igual será por la globalización, toda esta pérdida, este desarraigo, creo que se está dando, quizás partiendo igual de la percusión, puede ser, que haya un acercamiento, hay gente que ha trabajado. Yo estoy en tu mucho. equipo, totalmente. Yo creo que ahora mismo hay fenómenos que antiguamente serían impensables. Por ejemplo, las chicas de Tanchungueiras, espero haberlo pronunciado bien. Ayúdenme, por favor, ¿cómo es? Sí, Tanchungueiras. Me parece que quizás en el 98 un fenómeno tan vinculado al folclore, que yo sé que muchos me corregirán y me dirán, mira, pero eso no es a lo mejor folclore tal cual. Lo entiendo, pero hay una componente de raíz evidente ahí, ¿no? Que un fenómeno se convierta en algo tan masivo, tan presente en los nuevos canales como las redes sociales y demás, quizás antiguamente sería un poco más difícil de pensar, ¿no? Sí, al menos a nivel global, porque al final en toda España conocemos este fenómeno y más que vienen detrás, ¿no? Sí, bueno, que hay algunos ejemplos, ¿no? Como Evia con la gaita, el tono del tour, ¿era verdad? Sí, de la vuelta. De la vuelta a España y demás, y bueno, Carlos Núñez, así, pero son 4 ejemplos, pero el boom que ha habido ahora con Tanchungueiras, bueno, mismo Rodrigo Cuevas, Bayucas, y Fines de Casa Palma, sí, hay algunos cuantos ejemplos que... Yo creo que sí, que estamos asomándonos a un nuevo paradigma, un nuevo acantilado. No sé si lo creo o lo espero, porque desde luego creo que repito, salimos ganando, ¿no? De todas maneras, yo creo que la sensación que tengo yo en Euskadi es que es muy diferente. No sé si es algo... O sea, porque yo veo que el folclore siempre... O sea, estoy muy fuerte, porque las romerías para mí es folclore. Y las romerías han movido dinero, muchísimo dinero. Las romerías siempre es un espacio abierto y casi siempre es un grupo pues un poco tricky pop.
Suele ser, o sea, con triquitisa siempre que suele ser el dúo tradicional de romería es una triquitisa, un acordeón diatónico y un pandero, que suelen cantar, etc. Entonces, ese es el formato mínimo de todas las romerías y eso ha funcionado mucho toda la vida, pero ha estado muy vivo y sigue muy fuerte. Las escuelas de Arrasate de pandero y triqui, de romería, tienen muchísimos alumnos y ahí está súper vivo, se toca mogollón. Entonces, esa parte para mí es muy folclore también. Y entonces, a raíz de eso, después se han hecho grupos en los que han incorporado batería, guitarra, entonces esa romería se ha hecho más grande y entonces ya se hace la romería de escenario. Eso todo es súper... O sea, al final, muchos de los temas tradicionales, digamos, no son tradicionales, llevan pocos años. Los temas de Miquel Laboa, que son todos de autor, que son como casi tradicionales ya, y son de antes de ayer, como quien dice. Entonces, para mí todo eso es puro folclore. Entonces... Bueno, música popular, ¿no? Que se dice esa mezcla... Sí, pero tiene un componente de raíz, yo te entiendo lo que dices. Sí, total. Aquí también se le llama popular a todo lo que está ahí entre el folclore, como lo entendemos en nuestra cabeza cuando nos figuramos esa imagen, y ya una... Bueno, es un circuito, ¿no? Que se retroalimenta y que está vivo. Sí, desde luego que sí. Bueno, yo creo que con esta reflexión, poco o nada podemos añadir los demás, porque de verdad que abres un debate con el que me gustaría cerrar el podcast, porque creo que es realmente el último nivel, ¿no? Hasta qué punto la administración está guiándonos o nosotros la estamos guiando a ella, hasta qué punto nos están dejando hacer, etcétera, etcétera. Me parece que hemos tocado caras del prisma muy interesantes. Ha sido un privilegio tenerlos aquí hoy en esta charla. Por supuesto, agradecer a Etnografía Canaria, compañero Jonas García en audio, compañero Jonathan Rodríguez en la imagen, y las personas que han escuchado, pues Carlos Saji, Aritz Mugartegui, Gorka Bravo, Teresa Jareño, Pablo Díaz, Pancho Herrera y un servidor, Félix Morales. Sin más, los dejamos con para la siguiente edición de Etnografía Canaria. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita o en nuestra web etnografiacanaria.com. El Mentidero, un podcast producido por el equipo de Etnografía Canaria.